En estos días ha habido hackeos, ¿verdad? Quieren evadir sistemas, ¿no? Burlar sistemas. Pero ¿qué pasa cuando tú quieres burlar el sistema de Dios? Eludir el sistema de Dios, por supuesto, para nada es sabio, ¿no? Esos que murmuraron contra Dios y luego quisieron subir a la tierra porque habían pecado, como que midieron a Dios, ¿no? Ya sé cómo funciona el asunto, ¿no? Hago esto ahora, me arrepiento después, presento mi ofrenda y listo. Y quieren hackear el sistema, ¿no? O burlar el sistema. ¿Cómo dice por ahí una frase? Más vale pedir. Eso es evadir el sistema, es querer burlar el sistema. Y nos ha pasado seguramente a los que somos padres y los que fuimos hijos, los que somos hijos o fuimos chicos, intentamos burlar el sistema, ¿no? Que no se den cuenta. ¿Cierto o no? Nos tienen medidos, ¿eh? Y creen que van a hallar justificación, pero la verdad es que al final van a sufrir consecuencias. Van a sufrir consecuencias por tratar de evadir, eludir, burlar el sistema establecido. Dios tiene un sistema establecido y podrás burlar a los hombres, pero a Dios no los podrás burlar. Y con este contexto, abre tu Biblia en Números capítulo 15, en el que se va a hacer un énfasis sobre el cuidado en las formas de presentar las ofrendas y también sobre los que participan en ellas. Pero con ese contexto, venimos de ese contexto porque parece que va a hablar del tema de las ofrendas, pero viene de este contexto. Han intentado burlar el sistema. Al final de cuentas lo que Dios quiere es esto, ¿no? Pues así no es tan sencillo, ¿verdad? Más bien no es tan correcto. ¿Ok? ¿Listos? ¿Lo tienen? ¿Seguros? A ver sus Biblias. Ok, pues sí, porque sí sé que está aquí, pero también quiero que vean sus Biblias. Ok. Capítulo 15, versículos 1 al 3 dice: Hashem habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Hashem, holocausto o sacrificio, por especial voto, o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Hashem, de vacas o de ovejas. Ok, vamos a quedar tantito ahí. Entonces, después de intentar burlar el sistema, Dios habla a Moisés para dar un mensaje al pueblo, ¿no? Y una vez establecidos en la tierra donde morarían, por supuesto, aquí está implícita la promesa de que el pueblo entraría a la tierra prometida. No ahora, más adelante, ¿verdad? ¿Después de cuántos años? 40 años, ¿no? Y cuando eso pasara, si presentaban holocausto o sacrificio por voto especial o voluntario, ya sea de las diarias o de las fiestas, ¿verdad? Tendrían que hacerlo con ciertos elementos que más adelante se van a comentar. Pero, a ver, ¿Dios quiere sacrificios? ¿Ese es su deseo? Dice Isaías 1, versículos 11 al 15. Dice, eso ya es muchos años después, ¿no? ¿Para qué me sirve, dice Adonai, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis, más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Son palabras fuertes estas, ¿no? Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Esa idea, ¿verdad? Sabes que no te quiero ver.
Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. No te quiero ver y ni te quiero oír. Oseas 6:6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Cuál era el problema del pueblo en los días de Isaías y Oseas? Era prácticamente lo mismo o parecido que en los días de Moisés en el desierto, ¿no? No había un verdadero arrepentimiento. Su confesión era hipócrita, ¿no? Hecha con un corazón que buscaba burlar el sistema. No es que Dios no quiera aceptar tu sacrificio, el problema es que lo hagas pensando que podrás evadir el sistema con esto, ¿no? No es que Dios que no quiera aceptar tu ofrenda. Pero Dios pone elementos para proteger su sistema que es benéfico, que es bueno, que es perfecto y es conveniente para su pueblo. Entonces, una vez en la tierra, estando en la tierra, ¿qué tendrían que hacer al presentar sus ofrendas y sacrificios que se mencionaron ya en este capítulo? Vamos a leer, ¿no? Una vez que entraron allá, dice versículos 4 al 7 de Números 15. Entonces, el que presente su ofrenda, su corbán, dice ahí, a Hashem, traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite. Cuando hablamos de la flor de harina, ¿qué tipo de corbán es? ¿Qué tipo de ofrenda es? Minja, es una ofrenda vegetal, ¿verdad? Y dice que tenía que venir con una 4ª parte de hin de aceite. De vino para la libación ofrecerás la 4ª parte de un hin, además del holocausto o del sacrificio por cada cordero. Noten, cordero ya está ahí. Por cada carnero harás ofrenda de 2/10 de flor de harina amasada con la 3ª parte de un hin de aceite. Esto es para el carnero, ¿verdad? Y de vino para la libación ofrecerás la 3ª parte de un hin en olor grato a Hashem. Entonces, si presentaban su corbán, su ofrenda, que podría ser un corbán olá, que es un sacrificio de holocausto, podría ser un corbán shelamín, que es el sacrificio de paz, ¿verdad? Si presentaba cualquiera de estos sacrificios, tenía que ir acompañadas con 3 elementos importantes. ¿Cuáles son? Según el tipo de sacrificios. Si era un cordero de trigo, ¿verdad? Se tenía que presentar la flor de harina, que era de 2.2 litros, ¿verdad? De aceite eran 915 mililitros y de vino 915 mililitros. Son 3 elementos: trigo, harina, aceite y vino, ¿sí? Y de vino 915 mililitros para la libación, ¿no? Pero si era un carnero, las cantidades aumentaban. Primero fue un ¿qué? Un cordero. Un carnero ya era más caro, ¿no? Las cantidades aumentaban. La ofrenda de flor de harina era de 4.4 litros de aceite, de harina, y de aceite era 1.22 litros y de vino también 1.22. ¿Está bien? Ok. Para la libación. Esto eran las medidas establecidas por cada elemento, ¿no? Y correspondiente al cordero y al carnero. Nos falta hablar de uno. El trigo, mostrado en la flor de harina, representa el servicio completo en la ofrenda. Como yo siempre he mencionado, si ustedes recuerdan, nunca hay corbán olá sin corbán minjá, siempre lo acompaña, lo sirve, ¿verdad? Y es completo. La preparación de esta harina, ¿verdad?, tenía un proceso caro. O sea, los sacrificios costaban. Ya de ahí es una manera pedagógica que Dios mostraba lo que iba a costar, ¿verdad? Entonces, ese proceso es caro.
y para lograr la harina más fina era necesario triturar el trigo 2 veces, triturarlo, golpearlo hasta quedar fino. Mateo 28 dice, estas son palabras del Mesías que dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él fue triturado, fue golpeado y vino a servir. Él es nuestro Corbán Minjá también, y nos invita a que seamos así también. El aceite que era también, entre otras cosas, le daba, o sea, era un aceite que olía bien, daba buen olor, vamos, ¿no? Y se obtiene de machacar las olivas. Creo que ya lo han escuchado, ¿verdad? Se machacan las olivas hasta obtener el aceite más puro. Y también nos habla de la unción del santo. El aceite nos habla de eso, de la obra del Espíritu de Dios, el Espíritu de santidad. Dice Lucas 4, versículos 18 y 19. El Espíritu del Señor, bueno, aquí son palabras del Mesías que leyó en la sinagoga, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sí? Entonces, vamos, esos elementos son importantes y aseguran algo, ¿verdad? Y el vino, sabemos que también requiere que las uvas sean, ¿cómo saca el vino? Se machacaron, las da, sean presionadas en el lagar, ¿no? Para obtener el vino, y luego se almacena para que madure, vamos, ¿no? Lo cual lleva un proceso largo, ¿no? ¿Cierto? Los que saben de vino creo que sabrán esto. Y libación significa derramar, ¿no? Derramar encima, eso es libación, ¿sí? La libación del vino representa también la sangre del Mesías, ya hemos hablado mucho de eso, ¿verdad? También representa el gozo que viene de su sacrificio. Incluso en él hubo ese gozo. No sé si han leído en Hebreos, por ejemplo, dice: puesto el gozo delante de él, sufrió la cruz. Isaías 53:11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ahí. Y Filipenses 2:17 al 18, esas son palabras de Pablo, dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo, aunque yo sea derramado, dice, o sea, aunque yo sufra. Ese gozo también que el mundo no entiende, yo pensaría, ¿verdad? ¿Cómo puedes tener gozo mientras estás sufriendo? ¿Cómo es eso? Entonces, el vino, el aceite y la flor de harina son elementos de los sacrificios y deben producir esto, un buen olor grato, gozo, seguridad, ¿no? Salmos 104, versículo 15, dice: y el vino que alegra el corazón del hombre, Yeshua, no, esto no es, déjenme ver. Dice: y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan, que es donde viene el trigo, que sustenta la vida del hombre. ¿Qué hace el vino? Según este salmo, alegra el corazón del hombre. ¿Qué hace el aceite? Lo ilumina, ¿verdad? ¿Y qué hace el trigo, el pan? Es el sustento. El sustento, ¿verdad? Yeshua es nuestro gozo, Él es nuestro pan también. Y Él envió su consolador, ¿verdad? El Espíritu. Esos elementos son necesarios en las ofrendas y sacrificios, los que se hacían cada día, los que se presentaban de manera voluntaria y los de las fiestas de cada año.
hemos hablado también que el aceite representa el Espíritu de Dios ya, ¿no? Y el vino la sangre del Mesías, así como el trigo representa el servicio completo del Mesías. Y sin estos tres elementos, toda ofrenda no es aceptable delante de Dios. Sin estos tres elementos. Y estos elementos los da Dios para que nuestras ofrendas le sean agradables. Los da Dios. Aún hoy tenemos sacrificios que darles, sacrificios de alabanza, ¿no? Si tú vienes con tu ofrenda, ¿verdad? Si no viene con esos elementos, tu ofrenda no es acepta, no sirve, por muy buena que sea, ¿no? Los da Dios. Muchos años después de esto, de lo que está pasando en el desierto, el pueblo se olvidó de su Dios y de su provisión. Dice en Oseas 2:8, que son los días del reino dividido, el reino de Israel y el reino de Judá. Dice, y ella, está hablando de su pueblo, no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. ¿Qué hacían con eso que Dios les estaba dando? Se lo daban a otro, o lo ofrecían a otro, ¿verdad? Y es que si no tenemos en nosotros el trigo, es decir, el deseo de servir por completo, el aceite que es el Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad, y el vino que nos habla del gozo del Señor en nosotros, entonces nuestras ofrendas no serán de olor grato. Nada sirve que tú des algo si tu servicio no es completo, si no eres guiado por el Espíritu de Dios, que sea en verdad, y si no lo haces con gozo. O sea, si en lugar de gozarte en eso, tú sufres, ¿sabes qué? Mejor no lo des. No va a ser acepto. No va a ser de olor grato. Los filipenses tenían comunión en el Espíritu, como dice la Escritura. Ahí en capítulo 2 empieza diciendo algo así. Si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay alguna... Eso de si hay no es que Pablo dudara. Y vamos, incluso la traducción debió haber sido, ya que hay en ustedes. En ellos había eso, comunión del Espíritu, gozo del Espíritu, ¿verdad? Ya que hay esto, completad mi gozo, dice Pablo, que estaba sufriendo. Ellos tenían todo eso y tenían gozo y servían completamente. Y Pablo les dice esto en Filipenses 4:18. Miren, les dice esto. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, dice Pablo, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Cómo lo hacían ellos? Lo hacían con gozo, tenían al Espíritu de Dios en comunión. Su servicio era completo. Y completaban el gozo de Pablo estando sufriendo. Esa carta de Filipenses es una carta de gozo en medio de sufrimiento. Eso es un verdadero sacrificio. De otra manera, ofrecer un sacrificio sin esos elementos, ¿saben qué es? Es tratar de burlar el sistema de Dios. Es simple, es hackear su sistema. Pero Dios no puede ser burlado. Vamos a seguir leyendo. Números 15, versículos 8 al 10. Ya hablamos del carnero, ¿verdad? Como que subió el precio ahí de cada uno porque es más grande, más bien el tamaño del animal, ¿no? Dice versículo 8, cuando ofrecieres novillo, ya hablamos de, bueno, esa palabra novillo se puede decir también hasta como un toro, ¿verdad? En holocausto o sacrificio por especial voto o de paz a Hashem, ofrecerás con el novillo una ofrenda de 3 décimas de flor de harina amasada con la mitad de un hin de aceite, y de vino para la libación ofrecerás la mitad de un hin en ofrenda encendida de olor grato a Hashem. Los mismos elementos, ¿no?
Ahora se trata de un novillo, lo cual incrementa la flor de harina a 6.6 litros. El aceite a 1.83 litros. Y el vino también 1.83 litros. Los mismos elementos, pero ahora más grande, ¿no? En mayor cantidad, y esto implica mayor responsabilidad. ¿Quiénes podrían dar un novillo? Exacto. Había niveles, los príncipes, ¿sí? Ellos podían, tenían. Ustedes son encargados, les es dado más, les es demandado más. ¿Verdad? Entonces, todos podían hacerlo. Ahí está esa parte. Cuando uno busca bendición o se compromete a hacer algo, apartándose de todo lo que pudiera distraerle de su compromiso, debe hacerlo con un entendimiento renovado. O sea, porque este tipo de ofrenda ya es decir, los tipos de ofrenda de paz, de voto, por ejemplo, es un compromiso más amplio. Cuando tú te comprometes, Señor, me comprometo a hacer esto, tienes que quitarte de cosas que te estorban, que sabes que te van a impedir cumplir con el compromiso. Y entonces hacían una ofrenda, por voto especial. Podían ofrecer estos, ¿verdad? Depende de lo que tú tuvieras, pero tenías que quitarte de cosas. No son ligeras, las ofrendas no son ligeras. Cuando tú das algo no debe ser ligero. Dice Romanos 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Cómo es eso? Estamos los tres elementos, ¿eh? Que es vuestro culto racional. O sea, esto es lo que tiene sentido. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable o benéfica y perfecta. Entonces todo sacrificio debe ser vivo, santo y agradable a Dios. Y eso requiere de los tres elementos, que son el trigo, el aceite y el vino, que ya lo hemos traducido, ¿verdad? O sea, con lo que representa. Así. Así que, mi hermanos, cuando tú des tu ofrenda o vas a dar tu diezmo, si no llevo estos elementos, hermanos, mejor ni des. No lo des. No te preocupes por los que sirven, ¿verdad? El sustento de ellos se los da Dios. Y les voy a comentar algo que pasó hace años, allá cuando estábamos congregados allá en La Paz, ¿verdad? Hubo un momento en que se dijo lo que se tenía que decir acerca de la Escritura y se fueron muchos, ¿verdad? ¿Qué creen que sucedió con la economía? Se vino abajo. Y el pastor y yo platicábamos, no, ¿sabes qué? Nos vamos a reducir el sueldo, pues sí, y vamos a seguir. Y se nos redujo considerablemente, ¿no? Que no nos preocupe, decíamos, ¿no? Que no nos preocupe, sigamos con la obra. Así que no se preocupen por los que sirven. Van a seguir haciéndolo, los que tienen un corazón de siervo, saben de dónde viene su sustento. Pero yo te digo, no des, si no están esos elementos contigo, no des, no ofrendes, no lo hagas, porque delante de Dios no será acepto. A los siervos, a los que sirven, los podrás evadir, podrás burlar el sistema o la organización o las reglas de una congregación, pero el sistema de Dios no lo vas a poder burlar. Y una cosa dura es, como se los dijeron a estos que intentaron burlar el sistema, se fueron, es Dios no está contigo. Si no tienes el Espíritu de Dios, pues no eres de Dios, no eres de Cristo, no está contigo. Si no hay servicio completo, ¿qué pasa? Hay que entonces hacer una introspección, ¿no? ¿En dónde estoy yo? ¿En dónde estás tú? Vamos a seguir leyendo, versículos 11 al 14.
Ya dio las indicaciones de esas ofrendas. Dice, así se hará con cada buey o carnero o cordero de las ovejas o cabrito. ¿Verdad? Conforme al número, así haréis con cada uno según el número de ellos. Eso es lo que se explicó antes. Luego dice, todo natural hará estas cosas así para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Hashem. Todo natural. Y cuando habitare con vosotros extranjero o cualquiera que estuviera entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciere ofrenda encendida de olor grato a Hashem, como vosotros hiciereis, así hará él. Se establece y se confirma el asunto sobre las ofrendas y sus elementos, ¿sí? Para todo el pueblo. Luego dice que todo natural tenía que ser así cuando ofreciera sus ofrendas encendidas. Tenía que ser en olor grato. Pero luego dice que todo extranjero que habite o que permaneciera entre el pueblo natural por todas las generaciones, si presentara sus ofrendas, debía hacerlo como cualquier nacido natural del pueblo. O sea, no hay diferencia. No se trata de cualquier extranjero aquí, sino de uno que moraba ahí, que estaba en comunión con el pueblo. Tanto naturales como extranjeros, si querían ofrecer sus ofrendas, debía ser de acuerdo con lo establecido por Dios. Es decir, tanto naturales como extranjeros debían estar también en pacto con Dios. Ese era el pueblo de Dios. Por mucho que hubiera nacido o descendiente de Abraham o descendiente de Israel, ¿verdad? Si no está en pacto, no es pueblo de Dios. No es pueblo de Dios. Debía estar en pacto con Dios. Si no estás en pacto con Dios, tus ofrendas serían en vano. Por muy buenas intenciones que tuvieras, ¿no? Pero para eso vino Yeshua, para establecer el pacto con aquellos que creyeran en Él. Todo aquel que exprese la fidelidad de Dios en su vida, es decir, que cree, no se perderá, como dice la Escritura, ¿no? Y tendrá vida eterna. Todo lo que ofrezca le será acepto, y a lo que pida tendrá respuesta. Respuesta favorable siempre. Respuesta que conviene. Respuesta que es de provecho. O sea, te puede decir Dios no y es de provecho. Te puede decir sí y es de provecho. Te puede decir espera y es de provecho. Pero vamos a leer más. Versículos 15 y 16. Dice, un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vosotros, así será el extranjero delante de Hashem. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Vosotros, es como si te dijera, ¿sabes qué? Tú tienes que ser igual. Tú y tu vecino es igual, ¿verdad? Entonces, un mismo proceso, dice un mismo estatuto, un mismo proceso y un mismo jucá, dice, una misma costumbre por vuestras generaciones, ¿verdad? Será para naturales y extranjeros. Y dice también que los extranjeros serán como los naturales, parecido a los naturales. Como, cuando dice como ahí es como igual, pues. Serán tratados como iguales. Entonces, ¿qué es lo que promueve la Torah? La Torah lo que promueve entonces aquí es integración, comunión, igualdad. ¿Sí? Integración, comunión e igualdad. Que se integre. Y no le pongas líneas, ¿verdad? Que se integre contigo, ya que es mi hijo, es de mi pueblo. Y esto se traduce, por supuesto, en amor, en cuidar la unidad, ¿no? Nadie es más y nadie es menos. Dentro del pueblo de Dios, nadie es más y nadie es menos, porque Dios distingue a su pueblo, entre todos los pueblos, Dios distingue a su pueblo. Nadie es más y nadie es menos. A nadie se trata mejor y a nadie se trata con desprecio, sino con justicia. Todo se integra, ¿verdad? Y el Mesías por esto mismo vino también. Dice Efesios 5:2. Y andad en amor. Eso requiere compromiso y responsabilidad, ¿verdad? Como también Cristo nos amó. ¿Cómo nos amó Cristo? Nos amó tanto que dio su vida por él, por nosotros. Dice ahí, y se entregó a sí mismo por nosotros.
Y termina diciendo, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Compórtense en el amor de Yeshua. Andad en amor, ¿verdad? Es un sacrificio de entrega. Eso es el amor, ¿verdad? Entregarse. Y que eleva un olor fragante a Dios, aceptable. Si es el amor de Yeshua en nosotros, sí. Que el amor de Dios, pues, esté en nuestros hermanos, en nuestros hijos, en nuestros matrimonios, en nuestros padres, en medio del pueblo, para que toda ofrenda, todo sacrificio de labios que alaban su nombre, toda ayuda mutua entre los hermanos, sea un sacrificio de olor fragante. No se trata de hacer favores. Mis hermanos están escogiendo los cables, les voy a hacer el favor. Luego parece que así sirven en los ministerios. Les estoy haciendo un favor. No estás haciendo una ofrenda, ¿verdad? No estás haciendo un servicio completo. Luego suceden estas cosas, les estoy haciendo un favor. Y voy a comentar algo, bueno, no sé si me estén viendo por redes, yo no sé, pero tampoco tienen nombres, por supuesto. En el grupo de alabanza pasó muchas veces que nos hicieron el favor de completar el grupo. ¿Cómo nos dábamos cuenta? ¿Verdad? El grupo de alabanza generalmente lo que debe de hacer es, después de estar aquí sirviendo, cantando, se sientan a escuchar la palabra de Dios o servir. Ustedes han visto que después aquí hay algunos que van a apoyar a los jóvenes, les enseñan, ¿verdad? O están aquí escuchando la palabra de Dios. Pero ha habido muchos que vienen, tocan muy bien, viene la hora de la palabra de Dios, se van afuera, se termina, allá nos toca. No están sirviendo por completo. No hacen eso. No hay amor en eso. No hay compromiso para con Dios. Solo nos estaban haciendo el favor. ¿Bonito se escuchó? Sí. ¿Fue acepto? Ahí sí, solo Dios sabe. No voy a comentar eso. Nosotros debemos de promover la integración, la comunión y la igualdad. En todo tiempo, en toda circunstancia, sea favorable o adversa. Dice primera de Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Sean este tipo de personas. Gálatas 3, versículos 28 y 29 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ustedes van a heredar la promesa, así como muchos, como Caleb y Josué, ellos iban a heredar la promesa de la tierra. Fuimos bautizados, purificados en un mismo cuerpo, el cuerpo del Mesías. Somos el cuerpo del Mesías. Le llamamos la iglesia, ¿verdad? Su pueblo. Ya no hay distinciones entre los que son de Yeshua. O sea, entre nosotros no hay distinciones. Somos uno en Él. Fuimos integrados en su pueblo, hechos iguales para andar en comunión. De tal manera que si no promovemos estas cosas en nosotros, estaremos quebrantando su mandamiento. Y entonces lo que estaríamos haciendo es buscar formas de burlar el sistema de Dios, ¿eh? Como en el día de la reunión, como que todos nos portamos bien, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué tal en la semana? En el día de la reunión nos portamos muy bien y puede ser que tal vez algunos solo estén burlando el sistema. Es duro, ¿no?
Dice Gálatas 2:20, son palabras de Pablo aquí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fidelidad, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo mantenemos en olor fragante el sacrificio de Yeshua? No viviendo nosotros, ¿verdad?, de acuerdo con nuestros deseos, sino viviendo Yeshua en nosotros. Para que lo que vivamos aquí en la carne, en este cuerpo, ¿verdad?, el resto de nuestros días, lo vivamos en la fe de Él, en la fidelidad de Él. Amándonos unos a otros, ¿verdad?, como Él nos amó. Sirviéndonos unos a otros como Él sirvió. Perdonándonos unos a otros como Él nos perdonó. ¿Cómo nos perdonó Él? ¿Cómo nos perdonó Dios? Dios nos dio su vida, pero luego es muy fuerte. La deuda que teníamos no se quedó volando al aire. ¿Quién se encargó de esa deuda? Bueno, ¿cómo perdonas? Encargándote tú de esa deuda. Ahora tú la tienes que cargar, porque has decidido cancelarle la deuda a tu hermano que no puede pagarla. Perdona como Dios perdonó. ¿Sí? Él se hizo cargo de la deuda. Así nos perdonó. Entonces, mis hermanos, procuremos estar solícitos para guardar la unidad y el amor, ¿no? Porque nos han sido confiados, ¿no? Seamos completos, íntegros al presentar nuestras ofrendas y no pretendamos burlar el sistema de Dios. Porque si pensamos en eso, tendremos consecuencias severas. Burlar el sistema de Dios es desviar nuestros corazones y nuestros pensamientos por otros caminos que confundimos luego, que pensamos que tal vez quiere Dios, como lo hicieron estos. Dios ya no quería que entraran. Regrésense al desierto. Y entonces sufrieron las consecuencias. Integrémonos, ¿verdad? Busquemos la igualdad también, según Dios, ¿verdad? Y cuidemos la comunión. Conéctate con otros, llama a otros, busca la comunión, no estés solo. Y cuando presentes tus ofrendas, entonces sean de olor grato a Dios. Si no, no presentes ofrenda. Te lo pido de todo corazón, no presentes tu ofrenda si no tienes esto. Entonces, busca al Señor, busca al Mesías. Necesitamos a Jesús, a Yeshua, todo el tiempo. Él tiene palabras de vida. Y palabras de vida plena, abundante, y palabras de vida eterna. Búscale. Y si no sabes cómo, si quieres saber cómo, acércate a nosotros y te explicamos cómo. ¿Va? Vamos a orar. Bendito eres tú, Señor, que nos has dado tu sistema, tus mandamientos que son buenos, que son agradables, que son benéficos y que nos hacen saber que tú eres un Dios de amor y justo también. Que conoces nuestros pasos, nuestro andar de cada día, lo que hacemos y lo que pensamos. Tú no puedes ser burlado, Señor. Nos conoces muy bien. Conoces nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nuestras enfermedades. Y no podemos acudir a nadie más para sanar. ¿A quién podemos ir, Señor, si tú tienes palabras de vida que darnos? Palabras que sanan, palabras que levantan, que animan, que estimulan a lo que es bueno. Danos un corazón sabio, Señor, para poder discernir siempre tu voluntad. Que cuando tú digas, vayan
Que sea así, Señor. Si tú dices que esperemos y que estemos en estrecho, aún así, tú siempre nos vas a proveer. Ayúdanos, Señor. Te ruego por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros hermanos, que podamos ser íntegros. Sabiendo cómo servirnos unos a otros, cómo amarnos unos a otros, cómo perdonarnos unos a otros. No queremos mordernos ni comernos, Señor, sino servirnos por amor los unos a los otros. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a cómo darte, Señor, cómo ofrendarte, cómo entregarnos a ti. Gracias por la vida que nos has dado a cada uno de nosotros y gracias por la congregación en la que tú nos has puesto para servirte a ti, Señor. Ayúdanos a proteger la unidad y el amor que tú nos has confiado, porque vienen de ti, no somos nosotros. Ayúdanos con el fin de que tu nombre sea glorificado en medio de tu pueblo, en medio de cada uno de nosotros, y seas conocido y reconocido, Señor. Que el mundo sepa que somos tu pueblo distinguido. Pero ayúdanos. Tú eres el Rey. Tú estás sentado en el trono, Señor. Ayúdanos a entender siempre que lo que tú dices, eso se hace. Gracias por la palabra del Señor, por tu amor, por tu bendición. Que nuestro deseo sea glorificarte cada día. En nombre de Yeshua oramos. Amén.